Queda bien así la pantalla. Rafa. Bueno, perfecto. Bien. Con esto a funcionar. Ahora mismo. Ernesto. Hay un sitio. No sé, luego viene una amiga esta está elevada por eso. Ya está grabando. La grabación que tiene que estar iniciada. El volumen lo puse un poquito, al máximo, así que siempre roto. Hay un sitio ahí, esto aquí hay dos sitios, y otro ahí en medio. Paso por eso. Gracias. ¿Sí? Necesitamos el estudio mismo. Todavía no cargamos. No, no pongas. Es como ver que no pasa nada. Buenas tardes. Daros la bienvenida a todos y perdonar por el cambio de ubicación, porque esto en principio iba a ser en el casino y anoche a las 10 de la noche nos enteramos que no teníamos sitio. Hemos tenido que ponernos esta mañana a correr y gracias a Luis y a las acciones que se han hecho, estamos en un sitio que hemos ganado, por lo menos en el marco hemos ganado. El casino que se iba a hacer aquí, hemos ganado. Darle las gracias a Caja Murcia y darle las gracias al ponente y a la persona que lo va a presentar. Y espero que sea una conferencia amena,
y que todos lo pasemos bien y veamos cosas que sean interesantes. Sin nada más, os dejo con Miguel, que es el presentador de la conferencia. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia celebrada el día de hoy del Castillo Oriente, que impartirá Luis Miguel Pérez Adán, del cual ahora haremos una breve introducción. Lo primero, felicitar por la idea a Pencho Sevilla, a Cartagena Siempre, a la Asociación Cultural, que es muy activa aquí en Cartagena, por la buena idea y la gran acogida que ha tenido la iniciativa, como se ve, y especialmente por el ponente. El ponente de hoy, mi amigo Luis Miguel Pérez Adán, de sobra es bien conocido en Cartagena y todo lo que diga es sabido, pero yo resaltaría de su vasta y gran formación académica, a que es historiador, arqueólogo, documentalista, ganó la plaza de cronista oficial, uno de los creadores e impulsores de la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, una idea que siempre te ha rondado por la cabeza, porque, y eso es la grandeza que tiene la idea que surgió, que nadie puede venir a escribirnos el relato histórico de Cartagena. Y es ahí la grandeza de Luis Miguel, que ha sabido de una forma rigurosa, con esa formación tan vasta académica que la tiene y lo está acreditando, esa formación la ha puesto al servicio de la enseñanza y la divulgación de contar el relato histórico de Cartagena para todos, incluido para mí, que es cuando yo he sido siempre, no tan enamorado como el de Cartagena, o igual, pero un gran defensor de las cosas de Cartagena, pero ha dado la clave. Y esa es su faceta de escritor. Ha sabido aunar su faceta académica, que la tiene. No olvidemos que es miembro de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, de Historia, y documentalista, y el bastión que tiene el Archivo Histórico de Cartagena, el gran desconocido, donde hay documentos desde 1245, si hubo algún disparate me corrige. Yo veo, y nosotros los profanos, vemos aquí un documento de 1245 y no sabemos interpretarlo. Él ha logrado, cada sábado, yo lo espero, con inquietud, a ver qué nueva ventana de la historia nos abre, y nos narra de una forma rigurosa y para todo el público, entendidos y no entendidos, un hecho, una ventana, como él le gusta llamar, que cualquier ventana de la historia que se narre, desde hace 3000 años, ahí aparece Cartagena. Él, con esa sencillez, pero con ese tacto riguroso, que ha hecho que se convierta en un gran escritor con más de 18 obras que tiene, algunas las hemos editado conjuntamente, como la de Cartago a Sagunto, mucho, y año a año se perfecciona, puede llegar y hace que amemos, que disfrutemos con la historia de Cartagena en el contexto no solamente de Cartagena, sino regional, de España y del mundo, porque él logra transmitir que cualquier hecho desde hace 3000 años importante, de forma tangencial o no tangencial, siempre sale Cartagena. Y eso es la grandeza de Luis Miguel, aparte de su formación y todo el historial que tengo aquí, que había muchísimo que narrar. No lo narro. La grandeza de él es que logra transmitirnos unos conocimientos de nuestra tierra, logra que construyamos nuestro relato histórico que está sin construir. Nuestro relato histórico lo hacen otros, no nosotros. Y eso induce
a muchos errores intencionados o no intencionados, pero al menos no son rigurosos. El otro día, sin ir más lejos, vino un escultor, un proyecto que hemos llevado conjunto, el Capitán a la Triste, que también agradecer que ha sido un gran baluarte también en el monumento, y hablaba y me manda postcard de Aníbal. Hablaba del gran Aníbal, una de las 10 figuras más influyentes de la historia, y me manda postcard y no sale a relucir Cartagena por ningún sitio. Cuando su formación, cuando partió de allí a Roma, y todo eso es él el que me ha enseñado a aprender. La parte importante donde él se forma, él llega allí, Aníbal con 14 años, se va con 24, parte de aquí hacia Roma y sale de aquí. Intencionadamente o no intencionadamente, no sale el nombre de Cartagonova, Cuajadas, que era, y él logra desmenuzar y llegar a la entrada. Eso es la grandeza que tiene Luis Miguel y debe de tener para todos los amantes de la historia y de la cultura, no solo de Cartagena, sino de nuestra región y de España. Por todo eso es la grandeza, y lo podría resumir, pues que es un gran enamorado de Cartagena, pero no enamorado por el mero hecho de estar enamorado y querer la historia de Cartagena, sino porque día a día se esfuerza, trabaja para Cartagena y por Cartagena, en defensa de su recuperación, de su identidad histórica, cultural y patrimonial, pero sin populismo, de una forma muy, muy rigurosa, y eso es la grandeza. Y en el día de hoy, pues nos va a deleitar con algo sucedió en Cartagena, un hecho trascendental que pasó y muy importante en la historia de España, que se ha tocado de forma superflua. Y hoy nos va a dar las claves, el trasfondo de la tragedia que hubo al final de la Guerra Civil Española, el Castillo Bonito. Ya sin más preámbulos, os dejo con Luis Miguel para que una vez más nos deleiten y nos disfrutemos con una gran historia y un gran hecho histórico que aconteció en Cartagena dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Y siempre, como digo, de una forma rigurosa y huyendo de los populismos y de la radicalismo, desde una perspectiva histórica. Muchísimas gracias, y ahora os dejo ya con lo importante que es hoy la conferencia de Luis Miguel Pérez. Buenas tardes, abrumado, pero bueno, intentaremos llegar un poquito a lo mucho que él ha dicho. Y efectivamente, es la historia de Cartagena, esa historia que es infinita y que en muchas ocasiones está sin descubrir, sin relatar y sin contar. La pena es que de entre las muchas historias agradables que tiene Cartagena, hoy tengamos que hablar de una historia trágica como es la historia del hundimiento de un barco durante el final de la Guerra Civil, cuyo nombre era Castillo Bonito. Pero antes de entrar en los hechos, quiero empezar dando un agradecimiento, como no podía ser de otra manera, a la Asociación Cartagena Siempre por invitarme a compartir esta tarde con ustedes. Y lo que vamos a repasar juntos son unos sucesos determinantes hacia el final de la Guerra Civil Española, y cuyo escenario, una vez más, es nuestra ciudad y su base naval. Hoy nos convoca la memoria de un episodio tan cercano en el tiempo como decisivo en nuestra historia. Estamos en marzo de 1939, cuando la Guerra Civil ya tocaba su fin. Cartagena se convirtió en un escenario de prácticamente 4 jornadas frenéticas, 4 días, que va a llevar la sublevación de la ciudad
la huida de la flota republicana, la fallida expedición nacional y finalmente el hundimiento del buque Castillo Lite. Lo que aquí ocurrió condensó en apenas unos días pues, la improvisación, la desorientación y la desmoralización de un país que ya estaba roto en dos. Y culminó en una tragedia inútil. Es la mayor catástrofe naval de toda la contienda, pero también es la mayor catástrofe naval ocurrida en cualquier momento de la historia de España en sus costas. Una tragedia que cegó la vida a más de 1.500 hombres a tan solo 20 días de que la guerra terminara. Referentes de naufragios, aquí muy cerca hemos tenido el Sirio, o está el Titanic, que es el más famoso, y en ninguno de ellos se ha superado esta cifra de víctimas. Hoy vamos a recorrer juntos este relato con nombres, con lugares, con fechas precisas, pero también con la intención de ir más allá de los datos. Queremos escuchar los ecos de aquellos días, sentir la tensión, el miedo, la incertidumbre, porque sólo así podremos comprender la magnitud de lo que sucedió aquel día de marzo de 1939, justo en la bocana de nuestro puerto. Cartagena, nuestra ciudad, fue escenario y protagonista, y es justo que 86 años después nos detengamos a recordar y a reflexionar sobre aquella tragedia que aún proyecta su sombra sobre nuestra memoria histórica. Vamos a comenzar, y lo primero que me gustaría es detenerme un momento en estos tres conceptos que son esenciales a lo largo de toda esta charla. Primero, una improvisación por parte de los sublevados. Los sublevados son los que están en Cartagena en marzo del 39. Cartagena es todavía una ciudad que está en el lado republicano, pero quiere sublevarse en favor de otras posibilidades. Una posibilidad que es pedir la paz y el armisticio al general Franco, que ya era el claro vencedor de la guerra, y otro grupo que quiere sublevarse también, pero no para pedir la paz, sino que para que Franco tome la ciudad como el último acto de la guerra civil. La llamada expedición sobre Cartagena, que es un nombre que se va a ir repitiendo a lo largo de esta charla, porque así se determina en los archivos militares, fue un desastre anunciado por esa improvisación, tanto de los sublevados como del propio mando nacional que organizó la operación. Fue un desastre, como digo, anunciado, y el hundimiento del Lorite es algo que lo certifica. También una desorientación por parte del bando republicano, que fue incapaz de evitar un golpe contra sí mismo, que se estaba produciendo ya en Madrid, pero que en Cartagena también se estaba produciendo, actuando de una manera torpe, primero con el cambio del mando de la base y luego con la falta de coordinación de las fuerzas que mandaron para sofocar dicha sublevación. Y junto a esa improvisación y desorientación, la desmoralización generalizada que había ya en el bando republicano. A pocos días de terminar la guerra se había producido la caída de Cataluña y ese ánimo, las fuerzas republicanas, estaba ya por los suelos. La flota republicana, que era la última baza que le quedaba a la República para resistir, ya no quería pensar en resistir, sino solamente en desaparecer, en huir. Y así se hizo, frustrando las últimas propuestas de resistencia que en ese caso el presidente Negrín, que era el presidente que había entonces al mando de la República, intentaba sostener. Bien, pero vamos a marzo del 39. En marzo del 39 vamos a hacer un balance de las fuerzas para ver realmente, aunque existiera esa desmoralización, cómo se encontraban los contendientes de la guerra. A primera vista, el bando nacional tenía una ventaja, pero no tan absoluta como suele pensarse. El ejército republicano, concentrado ya solamente en la zona centro y sureste, es decir, Madrid, Valencia y Cartagena, que eran las únicas bases importantes que le quedaba a la República en marzo del 39, todavía contaba con cierto margen de maniobra. Era un ejército, sí, desmoralizado, sin combustible apenas, sin munición, pero era un ejército potente. Ya era imposible que pudiese cambiar el desenlace de la guerra, pero sí alargarla lo suficiente como para hacerla
coincidir con algo que estaba inminente, que era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el objetivo que tenía el presidente Negrín. Y para ello, Cartagena, su base naval, su plaza fuerte, era clave. Mantenerla operativa, la base naval y la flota, era lo fundamental para esa resistencia. Y Franco también lo sabía, por cuando se le ofrece la posibilidad de tomar Cartagena, porque ha habido una sublevación dentro de la ciudad, pues no lo dudó un solo instante en organizar la llamada expedición de Cartagena. Ahí en el gráfico ven el ejército republicano, esa cantidad que pone ahí de 12.000 y 8.000, no es la verdadera, se está refiriendo a 1.200.000 y la otra a 800.000, si no el gráfico se nos disparaba. Quiero decir que el ejército republicano en marzo del 39 todavía sumaba más de 800.000 hombres. Bueno, para hacer una idea, ahora mismo el ejército español tiene unos 140.000 efectivos, para que tengan un punto de referencia de lo que era la magnitud en ese momento de los ejércitos, ¿no? El bando republicano tenía 800.000 hombres con 16 cuerpos de ejército, 50 divisiones, 140 brigadas mixtas, 500 carros de combate, 1 millar de piezas de artillería y más de 300 aviones. Estaba derrotado, pero no estaba liquidado. Un ejército que estaba curtido, que estaba en ese momento bien organizado, aunque falto de munición y carburante, y con la escuadra en Cartagena prácticamente intacta, que era superior, por supuesto, a la de Francia. Pero, en cambio, sí estaba lastrado por la depresión moral y por algo peor todavía, que eran las divisiones internas que había dentro del bando republicano entre comunistas, anarquistas, republicanos de distintas orientaciones. Enfrente se encuentran al ejército que ya era el claro vencedor de la guerra, el ejército de Franco, que contaba 1.200.000 hombres, 60 divisiones, 650 carros, más de 3.000 piezas de artillería, 469 aviones y una escuadra menor, con 3 cruceros y 5 destructores. Por lo tanto, la situación era difícil para el bando republicano, no para ganar la guerra, pero sí para lo que pretendía Negrín, que era resistir hasta septiembre, porque estaba cantado que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. En esa teoría, el 16 de febrero, ya el presidente Negrín reúne a toda la cúpula militar republicana en una finca de los marqueses de Larios, en los Llanos, en Albacete. Ahí se celebra esa reunión crucial en la que Negrín pide el esfuerzo supremo, es decir, prolongar por lo menos 6 meses más la guerra, hasta final de año, si es posible, y aguantar a enlazar con el estallido de la Guerra Mundial. Y convertir a Cartagena, y eso es lo que nos importa a nosotros en esta tarde, en el reducto último que tenía la República. Ahí tenemos al presidente Negrín en la reunión y, bueno, es que hemos hecho aquí algo de inteligencia artificial, no sé si funcionará. Bueno, no funciona, pero es igual. Negrín en esa reunión va a diseñar un plan de defensa escalonado en torno a la base de Cartagena con líneas fortificadas y, por supuesto, como la escuadra republicana que está en la base naval de Cartagena como garante. Ahí tienen ese plan de protección de la base naval de Cartagena, que es una línea continua de defensa fortificada, con búnker, con todo tipo de defensa, con trinchera, que iría desde Guardamar hasta prácticamente colindante con la provincia de Almería. Y esa línea, con varias líneas sucesivas de defensa, para que Cartagena quedase totalmente protegida por la línea de tierra, ya que por la línea de costa era casi imposible su penetración por el sistema fortificado de todas las baterías de costa que ya Cartagena tenía desde tiempo inmemorial. Ese plan nunca se ejecutó porque siempre hubo una oposición frontal, ya manifestada al propio Negrín por sus discípulos, por así decirlo, y por la propia oposición que ya se estaba fraguando no solamente en Cartagena, sino en Madrid.
En Cartagena tenemos al mando, estas son algunas de esas fortificaciones que todavía se conservan. Si uno va por la carretera hacia Lama de Murcia, todavía se ven esos búnkeres, que mucha gente no sabe lo que es, pero es parte de esa fortificación que se hizo para defender la base naval. Bien, como digo, ese plan nunca se ejecutó, hubo oposición frontal. Uno de los que se opusieron fue el general Bernal, que es este señor que aparece ahí, que era el jefe que había en la base naval de Cartagena. Un hombre ya muy mayor, muy cansado. Generalmente todo el mundo lo que quería era que la guerra terminara. Eran 3 años de lucha, de combates, y la gente lo que quería es que la guerra finalizara de cualquier forma. Otro de los personajes que va a ser determinante para que el plan que estableció Negrín no se llevara a cabo va a ser el almirante de la flota, el almirante Buiza, y que incluso llegaron a amenazar con abandonar Cartagena con la flota si no se iniciaban negociaciones inmediatas de paz con Franco. Mientras tanto, y esto va de pasada porque todos los hechos están relacionados, tenemos al coronel Casado, jefe del ejército del centro en Madrid, que también se ha sublevado ante el gobierno de la República, porque lo que quieren es que se establezcan negociaciones de paz y no prolongar la guerra. Él fue aún incluso más tajante, dijo: ni hablar de prolongar la guerra, ahí es donde se produce ese choque frontal de intención. Bueno, eso es un poco la situación general. En este momento, el factor decisivo era el control de la flota. Ya sabemos que el general Bernal, jefe de la base, no estaba muy dispuesto a que la guerra continuara, y entonces el presidente Negrín lo que hace es destituirlo y nombra a este señor que tenemos en la foto, que es Francisco Galán, para que tome el mando de la flota. Anteriormente envió a 3 ministros para evaluar cómo estaba la situación de la base, y finalmente nombra a Francisco Galán, que era ya un miembro destacado del Partido Comunista. En ese momento el Partido Comunista va a ser el que va a tomar más la iniciativa de Negrín de continuar la guerra lo máximo posible, y lo nombra nuevo jefe de la base. Esto va a ser interpretado por muchos como un auténtico autogolpe de Estado del propio Negrín, y va a encontrarse con la oposición generalizada de casi todos los que no estaban de acuerdo con la continuación de la guerra. Tras el nombramiento de Galán como nuevo jefe de la base naval de Cartagena, el caos de la ciudad pues llega a extremos increíbles. Los anticomunistas, que no quieren decir que eran los que estaban a favor de Franco solamente, sino que habían en el bando republicano muchos anticomunistas, se amotinan, y la quinta columna también hace su aparición. Una quinta columna que en Cartagena, desde el principio de la guerra, se había instalado y tenía bastante iniciativa y bastante poder. Y ahí es donde podemos decir que se inicia la sublevación de Cartagena. Una sublevación muy confusa, porque hay varios grupos que se sublevan en contra del gobierno republicano, pero unos lo que quieren es al grito de por la paz y el fin de la guerra, y otros directamente viva Franco, arriba España. Por lo cual es un momento en donde nadie sabe bien lo que está ocurriendo en la ciudad. Pero para entender todo lo que pasó, conviene ordenar esos 4 días decisivos en Cartagena, que son el 4 de marzo, el 5, el 6 y el 7. El 4 de marzo es ahora mismo en la situación en donde nos encontramos con la sublevación de Cartagena. El 5 de marzo se va a producir un hecho determinante, que ahora lo veremos con más detenimiento, que es la salida de la flota republicana hacia el norte de África, lo que se puede considerar como una huida de la flota. El 6 de marzo es cuando Franco comienza la expedición nacional sobre Cartagena para tomar la plaza, teniendo en cuenta que él quería también una victoria muy contundente para finalizar la guerra. Dice: tomo la base naval de Cartagena, la guerra se termina y lo logro con una gran victoria. Y el 7 de marzo, que es cuando se trastoca todo esto, porque Negrín consigue enviar a Cartagena a una brigada mixta, la 206,
para recuperar la ciudad que estaba ya en poder de esa sublevación y evitar, por un lado, la huida de la flota, cosa que no consiguió porque la flota ya se fue 2 días antes, y en todo caso evitar que la expedición de Cartagena tuviera éxito y se pudiera conquistar la ciudad con todos los barcos que había mandado Franco en esa expedición. Son piezas encadenadas, nada de los sucesos están aislados, todo está entrelazado y una vez más nuestra ciudad, Cartagena, va a ser el escenario decisivo. Pero vamos a ir desglosando puntos y días todo lo que sucede en la cronología de estos sucesos. El 4 de marzo, la sublevación de Cartagena a favor del bando nacional, en ese autogolpe de Negrín que pone en los puestos claves a miembros del Partido Comunista, así lo llaman algunos especialistas, es lo que va a encender la chispa realmente. Ese mismo día, 4 de marzo, estalla la rebelión de Cartagena cuando llega el nombrado Francisco Galán a tomar el mando de la base, porque los mandos que están en la ciudad, los mandos republicanos, no van a admitir o no van a aceptar al nuevo jefe de la base. Entre ellos pues, figuran personajes importantes que irán apareciendo durante todos estos días. El estado general que había en la plaza de Cartagena en marzo del 39 era un estado que estaba fundamentalmente compuesto, el militar, por la defensa artillera de todas las disposiciones que había en las baterías de costa, desde Cabo Tiñoso hasta Cabo de Palos, que es lo que nosotros hoy conocemos como ese patrimonio tan bueno que tenemos, baterías como la de Cenizas, como la de Castillito, Parajola, La Chapa, Joder, bueno, todo ese sistema defensivo estaba compuesto por estos artilleros, que aquí en concreto los que aparecen son los que estaban en la batería de la que vamos a hablar, la batería de la Parajola. La marinería también estaba muy activa en todo lo que era la flota republicana, y los mandos de la ciudad pues estaban también un poco a la expectativa de lo que estaba pasando. Aquí tenemos al jefe del Arsenal, Antonio Ruiz, tenemos también a otros personajes como Ramírez, otros personajes que están en un estado de no saber en qué lado o en qué bando posicionarse, como es el caso del jefe del Estado Mayor en el Arsenal, Oliva, el propio general Bernat, que era el general de la base. Aparecen elementos que eran de la quinta columna, como Arturo Spa, que van a tener un protagonismo máximo en el desarrollo de todos estos hechos. Muchos de ellos se van a ir agrupando en torno al parque de artillería como uno de los focos de esa sublevación. Por ejemplo, Arturo Spa es un personaje importante porque era el segundo al mando de todo el sistema defensivo de las baterías, y sabíamos perfectamente, y se sabía en ese entorno, que cualquier expedición sobre Cartagena tenía que contar con que las baterías no hiciesen fuego a cualquier barco que llegara, porque lo que se había preparado en la expedición de Cartagena no era un desembarco como el de Normandía. Los barcos tenían que llegar a puerto, no había lanchas de desembarco. Entonces las baterías tenían que estar a favor de los sublevados, nunca en contra, porque si no hundirían a los barcos. Aparecen otros personajes de la quinta columna que iremos desarrollando a través de la charla, incluso personajes que luego han tenido un recorrido como Ramos Carratalá, y todos estos, junto con el que nombrado como jefe de esa sublevación, el general Barrio Nuevo, un general que ya estaba retirado, pero que lo ponen al mando de esa sublevación, van a ser los que van a empezar a maniobrar para que Cartagena quede del lado nacional. Se le mandan telegramas al cuartel general de Burgos, a Franco, diciendo que es el momento de que las tropas nacionales tomen la ciudad y que con eso se pueda concluir la guerra civil de una manera victoriosa y determinante. Y en esas circunstancias es en la que nos encontramos ese 4 de marzo. Bien, ahí tenemos a
a Francisco Galán, intentando convencer a todos los que habían en Cartagena de que se le aceptara como jefe de la base, y hay que decir que en parte lo consiguió. Consiguió que se le aceptara, pero para ello tuvo que llegar la brigada que ya había mandado Negrín, la 206, como respaldo a ese nombramiento. Algunos quedaron en el lado de los sublevados, pero otros ya volvieron a la legalidad vigente, por así decirlo. Había una orden por parte de Negrín en todo momento, que era no derramar sangre salvo que fuese inevitable. Por lo tanto, en un principio, todo esto se produce con conversaciones, con intentos de llegar a acuerdos para que no se convirtiera Cartagena en un campo de batalla. Ese mismo día de 4 de marzo, a las 3 de la tarde, Galán ya ha llegado a Cartagena de una manera clara, y la brigada está posicionada en Murcia, y allí el mayor Precioso, Artemio Precioso, es el que se va a encargar un poco de establecer la estrategia a seguir para que sofocar los núcleos que se habían sublevado en Cartagena. Este es Artemio Precioso, que es el mayor que mandaba en ese momento la 206 Brigada Mixta. Bien, a las 9 de la noche, increíblemente, como digo, Galán logra convencer y toma posesión de la jefatura de la base sin resistencia. Ya parecía que se había conseguido el triunfo, pero esto fue poco duradero, porque a las pocas horas fue detenido por los sublevados que se habían concentrado, como hemos dicho, en el parque de artillería, al grito, esta vez sí, de ¡Viva Franco, arriba España!, y intentaban entregar la base al gobierno de Burgos, a Franco. A las 11 de la noche, los jefes de la guarnición también detienen al jefe, al comisario de la 206 Brigada, que esperaba órdenes de Galán, y el resultado es que la brigada prácticamente queda sin capacidad de maniobra. Yo pude entrevistar en el año 2004 al propio Artemio Precioso, y él me dijo que él dejó a sus tropas en Murcia, llegó a Cartagena por el Albujón, que allí un control lo paró, que se desorientó, apareció por San Javier, por los Alcázares. El caso es que son horas decisivas, momentos claves que ayudaron a que todo el proceso de la sublevación, por un lado, retomar el mando de Galán, vuelve la sublevación, pues son momentos decisivos porque nadie sabe realmente lo que está ocurriendo. Como he dicho anteriormente, la sublevación la encabezan elementos, hemos citado anteriormente a Fernando Oliva, que era el jefe de Estado Mayor de la base, también aparece, bueno, esa es la 206 Brigada, llegando a las proximidades de Murcia, y estos sublevados que se van a ir concentrando en el parque de artillería, pues tenemos al coronel Gerardo Almentia, que era un republicano, pero ahora estaba inclinado con estos sublevados, al referido Arturo Spa, que era el jefe y segundo jefe del regimiento de artillería de costa, el sargento Calixto Molina, que hace enlace entre los militares y los civiles falangistas y franquistas, y también el doctor, ahora mismo no me acuerdo, Antonio Bermejo, que era médico odontólogo, que era el jefe de la quinta columna, junto con Antonio Ramos Carrazalá, José Sánchez Rosique, etcétera, y otros muchos. Todos ellos se encuentran en el momento de rebelión, se encontraban en la cárcel local, muchos de ellos, a donde han ido a parar una vez conocida su actividad de antirrepublicana, pero enseguida son liberados una vez que vuelven otra vez a sublevarse y se reúnen, como he dicho, todos en el parque de artillería. La sublevación ya podemos decir que está en marcha, pero se necesitaba una persona que fuera la cabeza visible del levantamiento, lo suficientemente importante como para llamar la atención de Franco, porque Franco tampoco se iba a fiar de cualquiera, ¿no? Y solicitarle ese apoyo necesario. Una vez que se descarta al general Bernat, y sin posibilidad de que encabece este tipo de sublevación, el almirante Buiza,
que ya va por libre, todos piensan que es el coronel Armentia, pero era demasiado inclinado al republicanismo y al final se pone al general Barrio Nuevo, que es el que hemos visto anteriormente. General Barrio Nuevo nos lo vamos a encontrar ya como jefe de la sublevación, y contra esa sublevación Galán permanece detenido, y el único que puede contrarrestarla de alguna manera es la 206 Brigada Mixta desde Capitanía, desde Servicios Generales de General Muralla del Mar, con el mayor Artemio Precioso. Bien, vamos a analizar un poco un balance. Todo esto viene, yo todavía no he pronunciado la palabra Castillo Lite, pero es que si no conocemos los antecedentes no sabemos por qué llega el Castillo Lite. Analizando un balance de fuerzas, sobre todo para definir los apoyos y resistencias que pudiera encontrar la sublevación, en un primer momento parecía estar a favor de los sublevados toda la artillería de costa. Eso es fundamental, ya que el teniente coronel Spa controlaba desde su puesto de mando la antiaérea, mientras que el batallón de retaguardia estaba claramente en contra, que era la infantería de marina, que permanecía indeciso, y la escuadra, que ya no aguantaba más en el puerto de Cartagena y lo que estaba deseando es salir al mar y, sin comprometerse con nadie, desaparecer de la escena. A las afueras de la ciudad, la 206 Brigada, una vez que recupera su mando el mayor Artemio Precioso, después de esa excursión que hizo por San Javier y los Alcántares, que no sabemos realmente qué es lo que pasó, va a ser la única fuerza, la única con capacidad operativa, como he dicho, como para dominar la situación y sofocar la sublevación. Había llegado el momento, entonces los sublevados todavía dominaban parte de la ciudad, y había llegado el momento decisivo de establecer contacto con el cuartel general de Franco. Se le empiezan a remitir telegramas, dando cuenta de que ha habido una sublevación, que han tomado el poder de la base. Ciertamente, en ese momento podemos decir que sí lo tenían, porque todas las baterías de costa estaban a favor de esa sublevación, y en el transcurso de esas siguientes horas, que serán vitales para los sublevados, se plantean las dudas sobre el éxito de la misma, a pesar de tener conocimiento de que Franco ya había ordenado la llamada expedición sobre Cartagena. Franco lo vio desde el primer momento con muchas posibilidades de que eso fuese algo determinante para el final de la guerra. El tiempo ya era algo determinante, y como veremos a continuación, no jugaba a favor de los sublevados precisamente, porque la improvisación y pensar que las tropas leales a la República que actuaban sobre Cartagena no tenían capacidad operativa para contrarrestar su sublevación fue uno de los mayores errores cometidos por esos sublevados, que al final fracasaron en hacerse con el control de la base. Yo creo que en ningún momento llegaron a controlar el parque de artillería, llegaron a controlar en cierta forma las baterías, llegaron a controlar capitanía, pero no todo el arsenal ni todas las fuerzas que habían en Cartagena se sumaron a ese movimiento de la sublevación. Bueno, y llegamos al 5 de marzo. Hemos dicho anteriormente que el 5 de marzo va a pasar algo que es fundamental en toda esta historia, que es la salida de la flota republicana. Al amanecer del domingo 5, el ambiente de Cartagena ya estaba caracterizado por la incertidumbre sobre las consecuencias de la actuación de movimientos habidos durante la madrugada. Es curioso porque, según relatan testigos, había unas baterías que habían izado esa mañana la bandera bicolor y otras baterías habían izado la bandera republicana. Pero es que durante el transcurso del día se cambiaban las banderas 4 o 5 veces, porque nadie sabía en qué bando estaba jugando. O sea, era el caos, era totalmente... no había nada claro de lo que estaba ocurriendo, y la confusión era máxima. Y la gente que sabía que la guerra estaba terminada no querían posicionarse en determinado lugar o sitio, porque eso podía tener consecuencias fatales para su propia vida. Como digo, desde el parque de artillería, en ese momento, día 5, se ordena el teniente coronel Spa que se preparen las baterías de costa para romper fuego, no contra los barcos que pudieran venir del mar, sino contra la propia escuadra que se encontraba en el puerto. Y eso ya fue lo que decidió al almirante Buiza para decir: yo me voy de aquí, porque si me van a freír los que están aquí y no sé lo que va a pasar fuera, yo me largo. Y no le hacía a Buiza ni falta ningún ultimátum de este tipo, pues él ya tenía claro que el papel que debía desempeñar la flota en esta jornada, y que ahora vamos a analizar,
era el que él había planeado, ¿no? La estrategia que ya había manifestado al propio Negrín en los llanos, y al mismo tiempo se había puesto de acuerdo con todos los conspiradores que habían habido en Madrid el año pasado y coordinados también por Matallana, no era otro que fijar el dispositivo para desencadenar un golpe en el caso de que Negrín ni quisiera negociar inmediatamente la paz con Franco. O sea que si la flota tenía que salir de Cartagena para no alargar la guerra y pedir la paz con Franco, la flota salía. El problema en ese momento es que nadie quiere dar ese primer paso. Tanto Casado en Madrid como en Buiza en Cartagena, pues están esperando a ver qué pasa, que alguno se decida a maniobrar para dar el golpe contra Negrín y para que los poderes pasen a la autoridad militar. La situación es muy complicada, no solamente en Cartagena, sino en todo lo que es ese momento, lo que estaba pasando en Madrid. Como he dicho anteriormente, por un lado se trata de ese levantamiento al grito de por España y por la paz, donde estaría Casado y el propio Buiza, pero lo que había ocurrido en Cartagena era otro levantamiento no previsto bajo la consigna de viva Franco, arriba España, que esto hizo que todos los acontecimientos se transformaran un poco. Pero vamos a volver a Buiza y a la flota en Cartagena. Bien, a pesar de ver el tema que he tenido de la flota, hubieron reuniones en el Miguel de Cervantes, está ahí en la diapositiva. Estas fotos tenían movimiento con inteligencia artificial, pero aquí se ve que ha fallado la inteligencia y están quietas y no se pueden. Aquí las dejaremos quietas. Como digo, el papel que va a jugar Buiza, sí es que cada uno de los personajes que podemos tratar ya tiene su propia conferencia y su propia historia. Y si no, se nos va a hacer muy largo la charla. Buiza es un personaje bastante curioso, ¿no? Luego tuvo una actuación que incluso va mucho más allá de la guerra civil. Recibió incluso la orden de, una vez que zarpó con la flota, Negrín le mandó varios telegramas diciendo que no podía ir al norte de África, que tenía que volver sobre la base de Cartagena, que la sublevación, porque él sale pensando que Cartagena se ha sublevado y que le van a destruir los barcos con los propios cañones de la batería. Pero la realidad es que Negrín le dice, no, si Cartagena sigue estando al lado de la República, vuelve al puerto y no sé si hubiese vuelto, se hubiese encontrado a todos esos barcos, no de élite, sino a 20 barcos más, y hubiese podido ser aquello algo mucho más trágico de lo que fue. Como digo, Buiza sale de Cartagena porque tiene la amenaza de ser bombardeado y pone rumbo al norte de África en dirección a Argelia, aunque luego las autoridades francesas lo desviarían a Bizerta, el puerto definitivamente donde fue entregada la flota republicana a las autoridades francesas. Ahí tenemos varias fotografías de Buiza. Y bueno, y ahí esto es otra historia que no la vamos a tocar, pero quería mostrarles algunas de las fotografías de cuando llega esa flota. La mayoría de ellos son hombres que tenían su casa y sus familias en Cartagena, que abandonaron la ciudad. Estamos hablando de casi 4 o 5.000 hombres que se fueron con la flota. La flota estaba llena de acorazados, destructores, submarinos, era lo más potente que había en el lado republicano. Y bueno, y estas son algunas imágenes de esas dotaciones de los barcos republicanos al llegar a Francia. Hay que decir que fueron muy maltratados por las autoridades francesas, internados en campos de concentración. Algunos de ellos, la única posibilidad que tuvieron de subsistir fue alistándose en la Legión, otros participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial, algunos pudieron regresar porque Franco les prometió que no les pasaría nada si no tenían las manos manchadas de sangre. Bueno, un auténtico éxodo, una diáspora, una vez más, de cartageneros hacia el exilio. Ahí tenemos al almirante Buiza, que ya no podemos detenernos, tiene su propia historia. Este es un documento del archivo de Cartagena, en donde se analiza
las distintas figuras que intervinieron, y es un informe. Ahí lo pueden ver. Antes parecía afecto al movimiento nacional, durante este fue un individuo de toda confianza de los rojos, sus servicios a los rojos fueron voluntarios, la conducta privada fue mejor que antes del movimiento, no sabemos cómo era la anterior, y el mismo era un dirigente marxista indeseable, ¿no? Ahí está claro. Él llegó a ser capitán de la Legión Francesa e incluso fue capitán de uno de los barcos mercantes que trasladaron los judíos a Israel, ¿no? Como la película Éxodo. Bueno, un personaje como tantos otros de esta historia que tienen un amplio recorrido. Pero bien, llegamos al momento en que se inicia la llamada expedición sobre Cartagena. Franco ya ha recibido los telegramas, le han dicho que no hay problema, que puede venir, que controla, los sublevados controlan, a pesar de que está la 206 Brigada allí en Murcia o en el Albuzón ya esperando entrar en Cartagena, que controlan toda la ciudad, controlan la batería, y entonces ya Franco se dice, bueno, vamos a montar la expedición. La expedición consistía en coger todos los barcos mercantes que pudieran, meter soldados dentro de los barcos mercantes y traerlos a Cartagena y desembarcar en el puerto con banda de música si es posible, porque los que habían allí estaban a favor de que vinieran, ¿no? El caso es que las primeras discrepancias surgen de inmediato dentro del organigrama nacional, ¿no? ¿Quién debería demandar esa expedición? En este caso le toca la lotería al vicealmirante Moreno, que era jefe del bloqueo del Mediterráneo, de las fuerzas de bloqueo, era además indicado, conocía la situación que estaba a la costa, frente a Cartagena, pero las órdenes no las debía dar el vicealmirante, sino las órdenes se las reserva el propio Franco desde su cuartel de Burgos, ¿no? Eso va a provocar cierto malestar dentro de la cúpula de la Armada Nacional por esta intromisión, porque veían todo esto como muy precipitado, que esto podía enredarse desde el principio y la operación podemos decir que nació confusa, desorganizada y marcada por la improvisación, que es lo que hemos hablado desde un principio, ¿no? Esto es un documento del Archivo Militar de Ávila que encontramos en donde se especificaba el nombre ya de todos los barcos mercantes que se iban a establecer desde el puerto del Grado de Castellón, desde el puerto de Málaga, desde el puerto de Palma y algunos buques de guerra que tenían que salir desde Cádiz. Franco movilizó todo lo que tenía, Estamos hablando de 20 o 30 buques y más de 40.000 hombres para venir a tomar Cartagena. Una Cartagena que en teoría estaba a su favor, ¿eh? Y lo que hace es, no se puede organizar convoy, no se puede organizar desembarco, los barcos estaban en los puertos llenos de su cargamento, naranjas, melones, carbón, vaciar la bodega y en donde estaban el material, meter a los hombres para trasladarlos a Cartagena lo más rápidamente posible, porque Franco sabía perfectamente que el éxito de esta operación era la sorpresa, es decir, hacerlo lo más rápidamente. Si se tiene que formar un convoy, si se tiene que preparar lanchas de desembarco, pues eso hacía inviable esta operación, ¿no? Bien, ahí está el general Franco con el almirante Cervera y el vicealmirante Moreno, pues hablando de lo que sería esta operación. Se establecieron las rutas, cómo debían de salir los barcos de los distintos puertos, cuáles eran las derrotas, y la orden estaba clara, los barcos tenían que ir por libre, llegar a un punto determinado de la costa de Cartagena, permanecer ahí quietos, esperando una orden directa del vicealmirante Moreno para entrar en Cartagena. Tampoco era muy difícil. Ir allí, quedarse quieto, y cuando dijera el vicealmirante, venga, ya podemos entrar, porque sabían que en un momento determinado, si la tortilla cambiaba de sitio, las baterías podían hacer auténticas escabechina sobre esos barcos que no eran de guerra, que eran barcos mercantes. Bien, ahí tenemos las primeras discrepancias entre el almirante Cervera, que era el que mandaba en ese momento en el cuartel general de Burgos la Armada, y el propio Franco. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal. Bien, intentaremos ir deprisa. Pues bueno, el 6 de marzo empieza a la salida de los barcos. Esta es la única foto que tenemos realmente de la salida del Castillo Libre. Ya vamos a hablar del Grado de Castellón. Para que esta tragedia ocurriese, se tenían que dar muchas circunstancias. Como siempre, tienen que pasar determinadas cosas que concatenadas pues se hace
posible que puedan ocurrir estos desastres. Y es que realmente el castillo Lite lo tenía todo. Fue el penúltimo en salir y además, con las prisas, tenía la radio averiada, por lo cual no podía ser informado de lo que podía ocurrir. Al mando del buque se puso a un alférez de navío, una persona, porque el buque, lo que era la navegación, iba al mando de un capitán, del capitán que mandaba el barco mercante con su tripulación. Y el mando militar lo ostentaba un alférez de navío bastante joven e inexperto, y luego los que iban en el barco, que habían tenientes coroneles y coroneles, como eran de infantería o eran de artillería, esos iban en el barco, pero no tenían el mando directo. Podemos decir que realmente el que tomaba las decisiones en el barco era el alférez de navío, que se llamaba la Zaga, y a él se le dio la misma orden que se le dieron a todos los demás. Vaya usted allí a ese punto que se ha determinado, fuera del alcance de las baterías de Cartagena, y espere una orden directa de su mando para entrar en el puerto. Bien, pues ahí aparece el castillo Lite saliendo de Castellón con un cargamento de dos compañías de infantería, el regimiento Zamora, otra compañía de transmisiones, una unidad de artillería antiaérea, un total de más de 2.000 hombres. Hombre, la gente se subía al barco porque parecía que se iban a una fiesta. Realmente las tropas que iban en el Olite, que ahí vemos una imagen, estaban en Burriana en una corrida de toros, tomando paella, porque la guerra había terminado prácticamente. Estaban esperando a volver a su casa. La mayoría de ellos eran gallegos, por no decir la totalidad, habían estado luchando en la guerra desde el primer momento, pertenecían al ejército de Galicia, al mando de Martín Alonso, y bueno, y cuando les dicen que tienen que embarcar a tomar Cartagena, pero que eso es algo de tipo simbólico, pues con sus guitarras, con sus botellas de vino, pues al barco tranquilamente a darle el último punto a la guerra. Salen otros muchos barcos, como he dicho, no solamente el castillo Lite, ahí tenemos la relación de barcos, hasta una treintena, las tropas van embarcando en los barcos, y el vicealmirante Francisco Moreno está al mando en el mar Cantábrico, que era también un barco mercante, lo que pasa es que este sí estaba militarizado, llevaba cañones, y es el que primero que llega al punto y está esperando que lleguen todos los barcos y que se le dé la orden de entrar. Este es el almirante, el vicealmirante. Bien, esta es la derrota un poco de todo lo que tenían que hacer los barcos. Este lío que hay por aquí es el evento en el que se dice que tienen que esperar, y el recorrido que hicieron los de Castellón, pues salieron por esta derrota, llegaron a este punto, aquí vieron que pasaba algo raro y se volvieron. Y los otros barcos también se volvieron. Y los que venían de Málaga, cargados de tropas, también se volvieron cuando comprobaron que en Cartagena había ocurrido algo y que había baterías que disparaban a los barcos, y por lo tanto no se podía entrar en Cartagena. Todos más o menos pudieron salvarse, pero el castillo Lite, como iba un poco despistado porque iba el penúltimo y no llevaba la radio, pues pensó cuando llegó que ya estaba todo hecho y que los barcos no es que estuviesen yéndose, sino que ya estaban dentro de Cartagena para su guerra. Bien. Franco, hay que decir que en esos momentos también estaba enfermo, tenía un proceso febril bastante agudo, estaba bastante agotado, apenas dormía, los informes contradictorios le estaban sacando de quicio, porque por un lado los sublevados de Cartagena, Barrio Nuevo, le decían ven, que estamos aquí, que dominamos las costas. Por otro lado había otros informes que le decían que no, que había una brigada mixta que había retomado la ciudad, y entonces pues no sabía realmente qué hacer. Intentó un desembarco en Cabo de Palos, tanteó la zona de Mazarrón, pero tampoco lo tuvo claro porque se encontró con algunos disparos de cañón que había en la costa, y llega al convencimiento de que entrar directamente en Cartagena con los barcos era un suicidio. Por lo tanto, la operación empieza ya a tambalearse. Pero había mucha gente en el mar, había muchos barcos que se estaban jugando la vida, y Franco ya perdía el control y no podía ya detener esa inercia que había conducido a su propio error, que en este caso yo creo que está inducido por todos los sublevados que habían en Cartagena, que sin tener el control de la ciudad le estaban constantemente diciendo que la llamara y que viniese a ella. Bien, llegado a este punto,
Franco ya entiende que la operación ha fracasado, ya no se trata de ganar Cartagena, sino de salvar lo que se pueda y que no pase ninguna desgracia. Y dicta la orden desesperada, transmitida por la radio de vicealmirante Moreno, que dice textualmente: regresar a los puertos de salida lo antes posible, extremando la seguridad de las tropas que lleven a bordo. Todos los barcos recibieron la orden. Había uno que llevaba la radio rota. No recibió esa orden. Una orden fría, pero cargada de dramatismo. Franco sabía que ya había perdido esa partida. Lo que ignoraba, y lo ignoraba también él, es que el castillo Lite no recibiría jamás aquel mensaje. Franco no piensa en la victoria de Cartagena, ahora solo piensa en que aquello no se convierta en una carnicería. Y llegamos al 7 de marzo. Ahí vemos como los distintos barcos que van saliendo de esos distintos puertos. Incluso llegó a estar el Canarias, que vino de Melilla, el Teruel, que vinieron todos de Cádiz, a proteger al convoy cuando ya no era necesario. Ahí tenemos otra vez al vicealmirante Franco, el jefe de las tropas, el intento de desembarco de Portmar, y bueno, y el castillo Lite que va a su boda. Y ahora nos tenemos que ir a ver lo que está pasando en Cartagena con la 206 brigada. Pero antes, en el castillo Lite hemos visto anteriormente los que estaban en la Parajola. Ahora vamos a ver también a los que iban en el castillo Lite. Estas fotos son fotos que proporcionaron los supervivientes del Lite, y veamos un poco qué tipo o qué personas eran las que iban a bordo de ese barco en aquellos momentos. Como hemos dicho, formaban parte del ejército de Galicia, eran gente, muchos de ellos que estaban haciendo el servicio militar, les tocó en esa parte, pues estaban haciendo la guerra en el bando nacional. Esta es una foto de una de las compañías que iban en las bodegas de Lite. Hasta el perro me dijeron que murió en las bodegas de Lite. Y aquí vemos otra foto. Yo llegué a conocer a los hermanos Jas Pereira, Enrique y Francisco. Los conocí en el año 2004 cuando pude entrevistarlos en La Coruña. Y son fotos de estos militares que iban ese día en el castillo Lite. Esta está tomada justo horas antes de embarcar. Estaban de fiesta, como he dicho anteriormente. Se encontraban acantonadas en Burriana y fueron trasladados rápidamente a Castellón para embarcar en el castillo Lite. Yo tuve ocasión, como he dicho, de estar con ellos en el año 2004, ahora ya todos están fallecidos, por supuesto, en el año 2016 ya no queda ningún superviviente de Lite, pero bueno, ahí estaba, ellos fueron los que dieron testimonio de todo lo que ocurrió y cada uno tiene su propia historia. Bien, y llegamos al momento en el que el castillo Lite llega a ese desenlace, y es donde empieza la tragedia. El castillo Lite, como he dicho, va llegando a Cartagena. En un momento determinado habría que contar lo que está pasando en la Parajola, porque el castillo Lite ha pasado por el frente de Aguilones, la batería que hay en el Cabo de Agua, cerca de Escombreras, y no le han disparado, porque en ese momento, es cierto, Aguilones todavía estaba en favor de los sublevados. Por lo cual eso se reafirma más al alférez de navío de que ellos eran los últimos que llegaban y que estaban, si paso por frente a la batería y no me disparan, es porque está bien. Incluso hay una imagen de un intento de un avión que intenta hacer un aleteo para comunicarle de que no entrara en Cartagena, y el alférez interpretó todo lo contrario, diciendo: el aleteo es para que entremos, y siguió su derrota. Venían por la costa, por mar, y lo único es ya a la vista de la isla de Escombreras era ya encauzarse hacia lo que era la bahía de Cartagena. Y en la Parajola, en un primer instante, nadie va a disparar, porque allí se encuentra ya la 206 brigada, ahora lo veremos. Y se encuentra que ante lo inevitable, alguien en el puente de Lite, cuando doblan la isla de Escombreras, uno de los oficiales de artillería, Virgili, que era de Murcia, prácticamente el único que no era gallego,
cogió los prismáticos, miró y vio que en el gobierno militar la bandera que ondeaba no era la nacional, sino la republicana. Y ahí empezó ya el grito, el aspaviento, pero ¿a dónde vamos? Nos estamos metiendo en la boca del lobo, si está en la bandera republicana. También en ese mismo momento un pequeño cañón que había en la batería de San Leandro va a hacer un disparo, y eso ya les confirmó de que en Cartagena no estaban los nacionales, estaba la república. Y intentaron dar la vuelta y salirse, y en ese momento de dar la vuelta y salirse para volver sobre sus pasos es cuando se pusieron otra vez a tiro de la Parajola. Y si en la primera vez, en la ida, no le dispararon, a la vuelta sí le van a disparar, por lo que va a pasar ahora, que voy a explicar. Como hemos dicho, dejamos el Castillo Olite y nos vamos ahora con la 206 Brigada Mixta, que ya ha llegado a Cartagena, ha empezado a recuperar todas las posiciones que tenían los sublevados. Ya el mando lo tiene Joaquín Hernández, que es teniente coronel, que es el superior a Armentia, y es el que va a establecer lo que tiene que hacer la 206 Brigada para posicionarse, hacer un arco sobre la zona de Cartagena e ir tomando posiciones para acabar con la sublevación en Cartagena. Le manda al mayor de milicia, Argenio Precioso, que despliegue a la brigada, y así lo va a hacer. El puesto de mando lo va a poner en Los Dolores, cerca de donde está ahora en 1900, el mismo edificio de 1900, ahí pone el puesto de mando, y va a distribuir en sus batallones de la brigada por distintos. Deja un batallón, el batallón 823 lo deja de reserva en Los Dolores, y otro batallón, el batallón 822, lo despliega en la ciudad, y el batallón, que es el protagonista de nuestra historia, el 821, lo va a desplegar sobre la batería de Parajola, que era la más cercana, tenía Cartagena, y por eso es la primera que toma, y otro batallón se va a ir a Aguilones para tomar la batería de ese frente. Conocemos cómo se van a desarrollar todos estos hechos, porque hemos conseguido la declaración del teniente coronel Joaquín Rodríguez a través del archivo del Partido Comunista, porque bueno, hay que decir que también, aparte de esa brigada, también estaba reforzada por un batallón de infantería de marina y con los tanques que había recogido en Archena, y con guardias de asalto que se fueron a la zona de Mazarrón para evitar un posible desembarco allí. O sea que era una fuerza bastante considerable, lo que viene a demostrar que la República no estaba totalmente liquidada, todavía tenía capacidad operativa. Bien, como digo, el sistema de lo que está pasando en Cartagena se va a ir complicando, pero sabemos perfectamente todo lo que ocurrió porque tenemos el testimonio del teniente coronel Joaquín Rodríguez, que es el que nos va a explicar cómo se produjo todo este despliegue. Hay que decir que a las 7 de la mañana, esto es una imagen aérea, a las 7 de la mañana se va a tomar el parque de artillería, a las 4 de la tarde cae capitanía, pero entre ambas horas, justo a las 11, se va a producir el golpe más brutal, que va a ser el hundimiento del Castillo Olite. Estamos en el 6 de marzo, ¿no? Sí. Esa tercera compañía, el 821, al mando de un capitán que se llama Cristóbal Guirao, que va a ser uno de los protagonistas de la noche, llega a la batería de la Parajola. Allí, en ese momento, cuando él llega, ondea la bandera bicolor. Sus servidores se habían sumado a los sublevados, la batería, que contaba 4 cañones Vickers de 15-24 y un arsenal formidable, se había pasado toda la noche disparándose con la de Aguilones, que llevaba también llevaba a cabo esos disparos porque intentaban convencer a todas las baterías de que se sumaran a la sublevación. Guirao llega a la Parajola, recupera la posición y coge al capitán que mandaba la batería, que se llamaba Antonio Martínez Pallares, y que era un oficial republicano, pero en la peor situación, prisionero de la encrucijada en la que se encontraba su vida, y él toma el mando
como para asegurar que la batería de la Parajola iba a estar del lado republicano y no de los sublevados. Y eso en definitiva va a ser lo que va a provocar la tragedia del Lolite. Porque cuando el Lolite ya ha atravesado, como hemos visto anteriormente, y ha encarado la bocana del puerto, es cuando se está produciendo esa discusión entre Martínez Pallaret y Guirao. Porque Guirao llega antes de que el Lolite aparece, pero enseguida aparece el Lolite y entonces le dice a Martínez Pallaret que tiene que disparar sobre ese barco, porque las órdenes que tenía Guirao era de que no entrara ningún barco en el puerto. Y Martínez Pallaret no quiere disparar, porque dice que la guerra está terminada, que esto es un desastre, se resistía. Y al final, Guirao no le va a dar ninguna opción, porque le va a poner una pistola en la cabeza y le va a obligar a dar la orden, ¿no? Y aquel hombre, en ese lugar equivocado, en un instante funesto, se convirtió en el protagonista y voluntario de la mayor tragedia naval de la guerra. Para él no disparar era morir en ese momento. Y disparar significaba matar a 1000. Y disparó. Y luego lo fusiló Franco por haberlo disparado. Con lo cual no tenía escapatoria ninguna Martínez Pallaret. A Guirao, como se marchó al exilio, pues no se le pudo coger, ¿no? La batería de la Parajola estaba lista, como he dicho. De esos 4 cañones solamente podía utilizar uno. Había izado la bandera bicolor, convencido de que Cartagena caía en manos nacionales, pero ahora bajo el mando forzado del capitán Guirao, y la batería volvía a ser de la República. Un giro de lealtades que muy brusco, pero va a ser también muy trágico. Martínez Pallaret era un hombre de honor, sabía lo que estaba en juego, no quería ser verdugo, pero tampoco podía elegir. Y el capitán Guirao lo había acarolado: disparas o mueres aquí mismo. No había escapatoria. Así, contra su voluntad, que el capitán quedó marcado para siempre. El oficial que dio la orden y hundió a Lolite, después de la guerra sería fusilado, pero aún negándose ese día no habría salvado su vida. Estaba atrapado en una tela de araña de la historia. Al amanecer del 7 de marzo seguía la confusión frente a la costa de Cartagena. La escuadra seguía alejada de la costa, fuera del alcance, esperando nuevas órdenes. Y en la ciudad la bandera republicana, como hemos visto, volvía a ondear. El golpe de los sublevados estaba prácticamente sofocado y ya no había nada que conquistar en Cartagena. Pero el Lolite seguía allí en su sitio. Eran las 9 de la mañana cuando apareció el castillo Lolite, con su bandera nacional desplegada a todo el viento. Navegaba recto, confiado, ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor. Nadie a bordo sabía que la ciudad estaba otra vez, hasta que no vieron la bandera. Y en la Parajola pues ya se presumía todo lo que iba a pasar. Guirao, como he dicho, obliga al capitán Martínez Pallaret a disparar. En un primer momento se hace un disparo teniendo las medidas de los heliógrafos y del telémetro, el telemetrista, que también puede entrevistar. Juárez Montegrifo da una distancia errónea para que el barco no se hunda, pero el segundo disparo, Guirao ya le dice al sargento de la pieza que lo haga directamente y va a ser un impacto directo. Esta es la batería de la Parajola, esos son los cañones de la Parajola. El disparo no era difícil. Esto es una foto de después de la guerra, no de la guerra. Ahí se ve la isla de Escombreras. Esta foto está muy bien aprovechada para la charla de hoy, porque se ve un barco justo donde estaba el Lolite, y no es el Lolite. Y la pieza número 1 de la Parajola será la que disparará sobre el barco y logrará hundirlo. Aquella fatídica mañana, aquí son imágenes de los servidores de la pieza, de la Parajola, el cañonazo y el castillo Lolite. Ese segundo disparo, dio en el centro del barco, en donde se guardaba también la munición de esa batería de campaña, y el barco se hundió en 5 minutos. En la bodega iban 1.600 hombres. Ninguno de ellos pudo salir por la bodega, por la puerta. Todos quedaron en esa bodega que fue su sarcófago de muerte. Los que se salvaron son los que iban en el puente, que salieron despedidos de la explosión, algunos sin sus miembros, sin sus piernas, y
Esa fue la tragedia del castillo Olite. Ahí lo vemos en su trayectoria, en este plano se ve perfectamente cómo el castillo Olite llegaba en su derrota. En este momento, que podría haber sido hundido por la Parajola, no se hace porque ahí están discutiendo los dos capitanes, dispara, no dispara, sí disparo. Llega hasta este punto, le dispara un cañón y entonces ahí y ven la bandera en el gobierno militar y ahí es cuando se dan cuenta de que no pueden entrar en Cartagena. Entonces intentan dar la vuelta y en este punto incluso deciden desembarcar en Escombrera, a ver si hubiesen podido desembarcar, pero ya el segundo disparo le da de lleno y ahí es donde va a quedar el castillo Olite. Con su mástil emergiendo del agua durante muchos meses, a una profundidad de 24 metros. Bueno, la historia es muy trágica y vamos a hacer un inciso. Si están aburridos, cortamos. No, sí, sí. Quedan 5 o 10 minutos, no quedan. Sigue, sigue. No te puedo dar la mano. Este es el capitán Guirao. No en la guerra, porque era más joven. Este hombre, cuando yo hice las investigaciones, pues yo lo tenía referenciado con referencias de otros testigos. Me hablaban de un capitán comunista, carpintero, porque tenía bastante personalidad, pero yo no pude escribir en esa primera edición del libro nada sobre él porque lo desconocía. A raíz de escribir el libro, pues un día me llamaron a casa, era el sobrino de este señor, me dijeron, usted habla de un tal Guirao, que era carpintero, tal, no sé qué, el capitán de la milicia, de la brigada mixta, es mi tío, no lo sabía, tal, pero este hombre vive en Alicante, tiene 93 años, entonces, tenía 93 años, pues me gustaría hablar con él y al final pues pudimos hablar con él y fue determinante en toda la historia. Este hombre lo que contó, que coincidía perfectamente con todo lo que nosotros habíamos visto, nos aportó muchísima documentación en un hecho bastante curioso, ¿no? Él, después de hundir el castillo Olite, cogió un barco en Águila y se fue al exilio, y como tantos otros, luego estuvo en un campo de concentración francés, construyendo el tren subsahariano, lo tuvieron allí casi como esclavos, luego se apuntó a la resistencia francesa, estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial y ya estuvo viviendo en Francia hasta que murió Franco y regresó, ¿no? Y bueno, y cuando yo lo encontré en Alicante, pues el hombre parecía que había estado esperando que llegara alguien para preguntarle lo que había pasado, porque ni sus hijos sabían lo que había pasado y que él había sido protagonista de estos hechos, y el hombre, pues, que estaba en un estado físico bastante bueno, pues empezó con una memoria prodigiosa, se acordaba de todo, de los lugares, pues insistimos en que viniera a Cartagena y nos lo contara todo desde el mismo punto donde fue. Entonces lo subimos a la batería de la Parajola y a mí me sorprendía porque a mí un guardia de asalto aquí me preguntó tal, se sabían los nombres, vamos, que no se estaba inventando nada, lo sabía todo a la perfección. Ahí está en ese momento diciendo, fui yo el que disparé, por eso está con la mano puesta en el pecho. Y bueno, y estuvo contándonos, lo grabamos, está todo recogido en un documental que pueden ver en internet, que se llama también La tragedia del castillo Olite, que está bastante interesante con todos los testimonios. Y bueno, y este hombre pues nos fue contando detalle a detalle. Yo me acuerdo que le insistía mucho que si él en algún momento se arrepintió de dar esa orden y acabar con la vida de tanta gente en algo que no sirvió para nada, porque este hecho tampoco determinó nada en el final de la guerra, ¿no? Esto pasa el 6 de marzo, el 7, el 4, el 5 y la guerra termina el 30 de marzo, o sea que terminó muy poco después. Bien, pues la historia esta termina, nos lo cuenta todo perfectamente. Además, él decía que él no era carpintero, era militar profesional. A él se le dio una orden y él tenía que cumplir la orden.
y me dijo esta frase, decía, no, es que la República tiene nombre de mujer, pero tiene machos para defenderla, decía. Y que él cumplió con las órdenes del ejército, se dan las órdenes, y su obligación era que entrara en un barco en Cartagena, el otro capitán no quería disparar, pues él hizo posible que se disparase esto. Bien, pues ahí queda la historia, el hombre se fue a su casa en San Juan, y a las 2 semanas me llamó la hija diciendo que su padre había fallecido. Digo, bueno, fallecido, yo tampoco lo conocía, lo siento mucho. Dice, no, pero es que ha dejado una nota para usted. Digo, pues vamos, a ver lo que dice la nota. Y la nota decía que, dirigida a mí, yo le dije a la hija, ¿pero de qué ha muerto? Pues dice, no, si estaba bien, se sentó en el sillón y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y murió. Y la nota decía que quería que sus cenizas, una vez que lo incinerara, las esparciéramos sobre los restos del castillo. Yo tampoco nunca he entendido bien estas circunstancias. No sé si es que hay que cerrar un círculo o que el verdugo tiene que estar con sus víctimas. Pero bueno, el caso es que lo hicimos. Antonio, que está aquí, se acordará perfectamente de aquella jornada y de Miguel y de otros que estuvieron aquí acompañándonos en esa jornada un poco extraña, por así decirlo, si se puede decir, y esas cenizas de Guirao, del verdugo en este caso, se depositaron en el lugar donde estaban los restos del Castillo Lite. Todavía no se había hecho la ampliación de escombreras, y se esparcieron sobre el lugar donde estaban los restos, no del Castillo Lite, porque el Castillo Lite, es que hay muchas historias. Antes una compañera vuestra, una compañera también de la cátedra, me decía, tienes que hablar de los pescadores de escombreras cuando salvaron. Es que no se puede hablar de todo el Lite, porque son muchísimas historias y no da tiempo, ¿no? Pero ciertamente el barco fue desguazado en los años 50. El bando ganador de la guerra, que esta era de su bando, nunca consideró esto una tumba de guerra, nunca la consideró. Los supervivientes del Castillo Lite siempre manifestaron que fueron muy maltratados por su propio bando, nunca se les dio ningún reconocimiento, ningún honor. Ellos consideraban que eran con carne de cañón, se lo habían llevado al matadero, y una vez que pasa, al final, sí, durante los primeros años se hicieron algunos homenajes, se hicieron algunos monumentos, pero incluso se intentó darle la laureada de San Fernando, y Franco siempre paralizó cualquier expediente, cualquier investigación, cualquier tipo de sumario para depurar responsabilidades, porque algún culpable habría de este desastre, de alguna manera. Y Franco nunca quiso saber nada del Castillo Lite, nunca quiso saber nada, era un tema que le molestaba soberanamente. Bueno, como digo, el barco fue desguazado, y ya lo que quedó después fueron lo que había dentro del barco. En el año 2004, creo, o incluso antes, cuando se hizo el dragado de toda esa zona en la ampliación de la dársena de Escombreras, compañeros míos de arqueología submarina me comentaron, dice, vamos a pasar por encima donde están los restos de los Lite, si quieres venirte con nosotros para ver lo que hay. Y fui con ellos, y realmente el fondo era todo fango, no había ninguna estructura del barco, porque el barco se lo llevaron como chatarra. Y cuando pasaron con la chupona, porque ellos lo que iban buscando son especies romanos fundamentalmente, pues era inimaginable aquello. Empezaron a salir huesos de cabeza, más huesos, claro, todos los restos de toda esa gente que quedaron ahí en el lodo, ni siquiera dentro del barco. Ahora sí están bien enterrados, porque tienen una cosa encima muy considerable. Bien, y otro de los hitos de la investigación fue encontrar la lista de esos 2.000 que iban en el barco, que apareció no hace mucho tiempo, después de buscarla por toda España, pero al final ahora ya sí sabemos exactamente los nombres y apellidos de todos los que murieron en el barco, porque durante muchísimos años los familiares nunca han sabido realmente dónde se encontraba su abuelo, su padre, su tío, y ahora al menos ya se sabe quién murió, en qué circunstancias. Como he dicho, en un momento determinado se hicieron monumentos, no sé si alguien se acordará de este monumento de piedra que se hizo en Escombreras, y todavía se veía en ese momento el mástil. Este monumento se inauguró en el año 39, a finales del 39. Esta era la farera de Escombreras, que tuvo una actuación que también habría que contarla.
pero no tenemos tiempo. Luego este otro monumento que ya es más conocido, con la cruz de hierro que había, y esa piedad que ahora mismo se encuentra en el Calvario, pero está descontextualizada, no dice que sea de Lolite, dice que estaba en un homenaje a un barco hundido. Y bien, y ahí están los testimonios. La suerte que yo tuve en la investigación del castillo Lolite, la suerte que yo tuve fue que la mayor parte de los protagonistas, no de los supervivientes, es que los supervivientes eran los protagonistas, el telemetrista, el que disparó el cañón, el Gil, que tenía 103 años y iba en el puente, todos estaban vivos y llegué justo a tiempo a que me pudieran contar esta historia terrible que todavía a mí me conmueve cada día que hablo de ella, porque la llevo muy interiorizada. Y bueno, y aquí están a modo de conclusión, cuáles fueron las causas de esta tragedia, ¿no? Y con esto ya termino. Fue un cúmulo de errores, como he dicho, de mentiras, de improvisaciones, una concatenación de fallos que fueron encadenando hasta arrastrar a cerca de 2.000 hombres a su destino. La primera causa fue el fracaso de la sublevación de Cartagena. Si los rebeldes hubiesen consolidado la ciudad, el castillo Lolite habría entrado sin peligro. Pero la insurrección fue débil, mal organizada y soportada por las 206 brigadas. El barco llegó cuando todo estaba perdido y cuando ya no quedaba un resquicio de victoria para los sublevados. La segunda causa, la falta de una información veraz. En la guerra la información es fundamental. Los sublevados insistieron en sus mensajes de radio que no eran ciertos, de que Cartagena estaba controlado por ellos. Pero había puntos claves como Galera, Juliana, Atalaya, 3 fortalezas que dominaban toda la ciudad que jamás estuvieron en manos de los sublevados, siempre permanecieron en manos de la República. Aquellas mentiras confundieron a Franco, pero también sirvían para disuadir a la flota, porque los sublevados lo que no querían es que la flota volviese. Y si iban diciendo por ahí, por la radio, que estaba todo controlado, Buiza no iba a volver. Esa ambigüedad, ese engaño calculado, es lo que cocinó la tragedia. La tercera causa, el tiempo. Todo se hizo con una prisa suicida. Franco quería actuar, sin esperar, confiado en la rapidez. Era sustituir la seguridad por la rapidez. Los barcos salieron a media, algunos sin radio, como el Lolite, sin protección, navegando frente a costas hostiles, al alcance de aviones, de submarinos, y la cosa pudo ser aún mucho peor que fue con lo de Lolite. La cuarta causa, la disparidad de criterio en el mando nacional, ya lo hemos dicho, no se sabía quién mandaba de verdad, el propio Franco desde Burgos, el vicealmirante Moreno en el Mediterráneo, el Estado Mayor de la Armada, las órdenes eran contradictorias, imprecisas, breves, no se advirtió con claridad del peligro real que suponía las baterías republicanas. Lolite siempre navegaba creyendo que entraba en un puerto amigo y seguro, cuando la realidad se entraba en la boca del cañón enemigo. La falta de medios materiales, 3 planes de desembarco en 12 horas, Cabo de Palos, Mazarrón, Cartagena, no había medios, no había lanchas, no se podía desembarcar a 20.000 hombres sin lanchas, sin preparación, sin logística. El único puerto con calado era Cartagena, y ese, si no estaba en favor, no podía producirse ningún desembarco. La sexta causa fue la intervención de esa brigada mixta, ¿no? El 5 de marzo, que entró y aplastó la rebelión, y la ciudad ya estaba perdida para los nacionales. Otra causa, la falta de comunicación. Y el Lolite navegaba ciego, sin radio, sin órdenes, sin contacto, nadie le advirtió, nadie pudo detener su avance. En una costa de 150 millas de hostilidad, que el buque iba directo a una trampa. Octava causa, la decisión fatal de su capitán, el alférez de navío Rodríguez Lazaga, que interpretó como señal de entrada el aleteo de un avión. Él tenía las órdenes claras: esperar, confirmar, y no esperó ni confirmó. Decidió y avanzó. Y esa decisión fue el último eslabón de la cadena de errores. El coste fue brutal, 1.500 muertos, de un solo cañonazo. Francisco Franco cargó con la herida de este desastre durante toda su vida, siempre obsesionado con evitar bajas propias. Aquel día perdió más hombres en minutos que en muchas batallas enteras. Nunca lo reconoció como culpa suya, siempre lo descargó en otro.
pero el peso de aquella tragedia fue también suyo. La muerte inútil de 1.500 soldados a pocos días del final de la guerra era una sombra que ni él pudo borrar. Todo esto se movía, era muy bonito. Marco navegaba, Marco pilotaba, todo muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Este es Virgili con Franco cuando inauguraron el monumento al Castillo Elite. Le dijo un par de cosas curiosas. Bien, en definitiva, y cierro con estas palabras. Las palabras del vicealmirante Moreno, enviadas, también tuvo valor, al Estado Mayor de Burgos tras el desastre. Son un epitafio perfecto de esta tragedia y deberían quedar grabadas en nuestra memoria colectiva. El vicealmirante Moreno le mandó a Franco el siguiente mensaje. El cuartel general de Franco incurrió en grandes errores. Las doctrinas operativas en la guerra no deben descuidarse aunque el enemigo esté desmoralizado y en derrota. Este fue el veredicto, esta fue la lección y también su propia condena. Imaginaros que su carrera tampoco pudo desarrollarse. La verdad es que murió a los pocos meses de finalizar la guerra. En cambio, su hermano, Salvador, sí llegó a ser ministro con Franco de Marina. En definitiva, ¿qué quieres que les diga? Cartagena, nuestra ciudad, una vez más, fue el escenario de la mayor tragedia naval de la guerra civil y de toda la historia en las costas de Cartagena. Hemos hecho este relato para cuando nos pregunten qué pasó con el Castillo Elite, poder saber un poco. No sé, a lo mejor ahora tienen más lío porque tampoco lo han hecho muy bien. Muchas gracias por su atención. Y si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, ahí hay una pregunta. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Una curiosidad frívola, simplemente. Esas fotos de Artemio Precioso Ugarte están muy envejecidas. No es cuando Artemio Precioso entra a la 206, está mucho más joven, ¿no? Sí. Artemio Precioso, cuando yo lo pude entrevistarle, es un personaje que fue el fundador de Greenpeace en España. Luego alcanzó grados militares muy altos en el ejército soviético, en el ejército checoslovaco, en el ejército yugoslavo. Esa foto creo que es de su estancia en la Unión Soviética años posteriores. Pero es un personaje, era de allí, un personaje bastante importante. Pero le voy a comentar una cosa. Intenté por todos los medios de que me explicara qué es lo que le pasó cuando quiso entrar en Cartagena para apoyar a Galán, dejando la brigada en Murcia y se perdió por los Alcázares y San Javier y no me lo supo explicar. Y fueron horas fundamentales para haber acabado con la sublevación desde el propio inicio, porque ahí se perdió mucho tiempo y eso envalentonó a los sublevados. Y quizás es como ahora que estamos intentando saber qué hizo el presidente de la Comunidad Valenciana durante tiempo. Pues no sabemos qué hizo Artemio Precioso durante, no sé si salía de un restaurante o no, pero no lo sabemos. No sabemos, y él no me lo quiso decir, o no se acordaba, o no supo decir. Bueno, pues muchísimas gracias, que es muy tarde. Muchas gracias.